Tenía 15 años y ya le había arrebatado la vida a al menos 20 personas. Juan Fernando Hermosa se había convertido en el niño del terror por sus crímenes cometidos en apenas 4 meses. El joven que vivía en Quito es recordado como el asesino en serie más joven del Ecuador. Cuando Olivo Hermosa Fonseca y Zoila Amada Suárez adoptaron a Juan Fernando, no se imaginaban cuál sería el destino de su nuevo hijo. Aunque nació en la provincia costera de Los Ríos, el 28 de febrero de 1976, Juan Fernando Hermosa creció en Quito, en un barrio al norte de la capital. Los Hermosa Suárez eran un matrimonio particular. Olivo tenía propiedades en el oriente ecuatoriano, por lo que se ausentaba constantemente de su hogar, mientras que Zoila tenía artritis y sufría de sordera. Así que, en las ausencias del padre, Juan Fernando se quedaba al cuidado de su madre. Juan Fernando Hermosa era de contextura delgada, parecía un joven como cualquier otro, pero sus ojos, según narran las crónicas de la época, eran saltones y su mirada albergaba misterio. Cuando Hermosa llegó a la adolescencia, empezó a frecuentar bares, discotecas y salas de juegos electrónicos. Tenía una pandilla formada por 10 adolescentes de su misma edad, que lo acompañaban en sus andanzas. Hermosa era el líder. La pandilla del terror, como la opinión pública conocería a los jóvenes, cometió uno de sus delitos el 22 de noviembre de 1991. Hermosa y sus amigos salían ese día de una discoteca ubicada cerca al puente del Guambra, como se conoce a un paso elevado de Quito, que queda sobre la avenida 10 de agosto, una de las arterias viales más importantes y transitadas de la ciudad. Los jóvenes caminaron hacia la avenida 10 de agosto y detuvieron a un taxi marca San Remo. Una vez iniciado el trayecto en el taxi, Hermosa sacó una pistola de 9 milímetros y le disparó al conductor en la cabeza. El taxista murió al instante. Con el hombre muerto en su propio taxi, uno de los jóvenes condujo hacia el suroriente de la ciudad, donde arrojaron el cuerpo del taxista a una guardarraya, nombre que en Ecuador se le da a los caminos estrechos que están junto al sendero principal. Al siguiente día del asesinato, la Policía Nacional encontró el cuerpo. Apenas 7 días después del crimen, el niño del terror fue a la peluquería de Charlie, un travesti. Hermosa solía frecuentar el lugar para que le arreglaran el cabello. Ese día, Hermosa no fue solo, sino con algunos miembros de su pandilla con los que había estado bebiendo alcohol. Charlie, que invitó a los adolescentes a su casa para seguir bebiendo, no se imaginaba su final. Una vez en el domicilio, hubo una pelea. Hermosa volvió a utilizar su pistola y le disparó 5 veces a su peluquero, cuando éste quería pedir ayuda. Hermosa asesinaba a taxistas y a homosexuales, según indican los registros sobre el perfil de las víctimas. Además, a los taxistas les robaba sus autos, por eso solo escogía a víctimas que condujeran un San Remo, porque ese vehículo no se apagaba al subir por las empinadas pendientes de Quito, de acuerdo a lo declarado por los miembros de la pandilla. En un operativo policial, 5 jóvenes que robaban en el centro de la ciudad fueron detenidos. Uno de ellos, Tomás Angulo, por las presiones y amenazas de la policía decidió delatar al niño del terror. La información de Angulo permitió que el mayor de policía Fausto Terán junto a un escuadrón llegaran hasta la casa de Hermosa. Era el 9 de enero de 1992. Los policías entraron a la supuesta habitación del menor por un tragaluz ubicado en el techo. Sin embargo, quien yacía en la cama era su madre. Hermosa advirtió la presencia de los agentes y con su arma empezó a disparar. El intercambio de balas con la policía provocó que la madre de Hermosa muriera en el enfrentamiento. Además, en medio de la balacera, el niño del terror arrojó una granada a los policías que lo enfrentaron. La explosión tumbó una pared y esta cayó encima de 2 policías. El enfrentamiento, que duró apenas 15 minutos, terminó con la captura de Hermosa. Cuando lo llevaron a la cárcel, dijo sus primeras palabras:
Quiero dejar en claro que mi nombre es Juan Fernando Hermosa Suárez y que el 28 de febrero cumplo 16 años. Fue a partir de febrero de ese año que se conoció, por los medios de comunicación, quién era el asesino de los taxistas y homosexuales de Quito. En sus declaraciones también dijo que su intención no era matar, les pedía que se quedaran quietos, que no les iba a pasar nada, pero eso no ocurrió. Otra vez me amenazaron con un revólver calibre 22, por lo que utilicé mi arma, y un taxista intentó golpearme con una llave de ruedas, por lo que también me vi obligado a disparar, dijo el adolescente, según recogen los archivos de la prensa local. Al ser un menor de edad, lo sentenciaron a 4 años de cárcel. Esa era la pena máxima que la ley permitía para castigar a menores en el Ecuador. Ya en prisión, Hermosa se había convertido nuevamente en líder. Su novia ingresó un arma al penal para que Hermosa pudiera escapar. Apenas habían pasado 16 meses cuando Hermosa se fugó junto a 10 adolescentes más. En su huida, asesinó a un policía que intentó detenerlos. A pesar de que viajó a Colombia, fue capturado nuevamente y tuvo que completar su sentencia. Recobró la libertad en 1996. Hermosa dejó la capital y viajó a Sucumbíos, en la Amazonía ecuatoriana, para vivir con su padre. En poco tiempo, Hermosa fue asesinado. Su cuerpo fue hallado a orillas de un río. Su rostro era irreconocible, según relatan las noticias de aquel entonces. Su cuerpo mostraba orificios de bala, tenía cortes en la espalda y sus manos estaban atadas con alambre. Se supo de su identidad por los documentos de su billetera. Tenía una identificación estudiantil del establecimiento Educación a Distancia, Monseñor Leonidas Proaño, cargaba la boleta de libertad emitida por el Tribunal de Menores y también conservaba un recorte de periódico, El Síndrome Hermosa en todo el país. Su cuerpo fue encontrado el 28 de febrero de 1996, el mismo día en el que habría cumplido 20 años. El nombre de Cayetano Santos Godino es uno de los más tristemente célebres en la historia criminal argentina. Aunque tal vez se lo conozca más por su apodo, el Petizo Orejudo. Convertido en una especie de mito con el que algunos padres asustaban a sus hijos, el personaje real existió y en 1912, con solo 15 años, cometió crímenes atroces contra otros niños. El origen de su sobrenombre es bastante evidente cuando se observan las imágenes de Santos Godino. Su rostro estaba enmarcado por unas enormes orejas que incluso llegaron a ser analizadas para determinar si tenían algún vínculo con su mentalidad criminal. Pero la historia del Petizo Orejudo tiene que analizarse dentro del contexto en el que vivió. Hijo de inmigrantes italianos, Fiore Godino y Lucía Rufo, Cayetano tenía 9 hermanos. Desde pequeño manifestó su violencia, a tal punto que su propio padre pedía que la policía lo detuviera. Vivió en la miseria y era constantemente golpeado por su padre y por su hermano. Tal como explica el escritor Álvaro Abós, la curiosidad y el miedo trenzaron fábulas y fantasías sobre Godino. Su historia, además de comportar una tragedia humana, desnudó las caras de la Argentina de entonces, el régimen conservador y el país de la inmigración. Alimentado por la prensa amarillista y los relatos a veces con cierta fantasía sobre el personaje, el Petizo Orejudo fue convertido en un monstruo de la época. Su temprana carrera criminal. Si bien Santos Godino cometió la mayoría de los crímenes cuando tenía 15 años, su carrera delictiva había comenzado mucho antes, cuando era apenas un niño. A los 8 años, llevó a Miguel de Paoli, un niño de casi 2 años, a un baldío, donde comenzó a pegarle en la cabeza con una piedra. No llegó a matarlo porque un vigilante lo descubrió. La misma suerte corrieron Roberto Carmelo Russo, Ana Neri y Severino González. En todos esos casos, alguien acertó a pasar por la escena antes de que el petizo llegara a cometer el crimen.
En el caso ruso, a pesar de que Cayetano repitió la historia en la que decía ser el liberador del menor, fue arrestado. Pero al poco tiempo lo liberaron por falta de mérito. Pasaron años sin que nadie, salvo su preocupado padre, comprendiera que aquel jovencito de orejas aladas, analfabeto y pirómano, que finalmente se convertiría en un asesino serial. El año 1912 sería clave, 3 muertes terminarían por dejarlo al descubierto. Los 2 primeros fueron los crímenes de Arturo La Aurora y Reina Bonita Vainikov. El primero, un niño de 13 años, fue hallado muerto a golpes y estrangulado en una casa vacía en enero de 1912. 2 meses después, a Reina Bonita, de 5 años, la prendieron fuego y falleció al poco tiempo debido a las quemaduras. No fue sino hasta el crimen de Gesualdo Giordano, ese mismo año, que este joven asesino cayó finalmente en manos de la justicia. Gesualdito no tenía ni 4 años cuando desapareció de la puerta de su casa. Su cadáver apareció en un baldío, estrangulado con un piolín y con un clavo en la sien. La imagen horrorizó a la población, que ya acusaba a Cayetano por el horroroso crimen. Los vecinos denunciaron que la última vez que habían visto a Gesualdito caminaba de la mano con el orejudo. La policía lo detuvo el 4 de diciembre y Cayetano confesó sus crímenes. Sin remordimientos. ¿Siente usted remordimientos por lo que ha hecho? No entiendo. Así contestó Santos Godino a la pregunta de uno de los doctores que lo examinó una vez que fue apresado, acusado de cometer numerosos y crueles asesinatos. Tenía apenas 15 años cuando fue procesado por los asesinatos de los niños Arturo La Aurora, Reina Bonita Vainikov y Gesualdo Giordano. Luego de una serie de peritajes psiquiátricos, fue declarado, en principio, inimputable, por considerárselo irresponsable, aunque se decidió su internación provisoria en el Hospicio de las Mercedes. Sin embargo, por decisión del Ministerio Público, el petizo fue trasladado a la Penitenciaría Nacional, en aquel entonces ubicada en Las Heras y Coronel Díaz. Su último traslado fue a la cárcel del Fin del Mundo, en Ushuaia, hoy convertida en un museo, donde cumplió su condena por 4 homicidios, 7 tentativas de homicidios frustrados por las circunstancias, 7 incendios intencionales, algunos de los cuales revistieron carácter grave. En 1927 se lo sometió a una cirugía para reducir el tamaño de sus orejas, ya que algunas teorías sostenían que eran el origen de su crueldad. Esta decisión se dio en el marco del predominio de principios positivistas de la época, que sostenían la idea de peligrosidad de algunas personas y el concepto de la delincuencia nata. Santos Godino falleció en 1944 y sobre su muerte hubo diferentes versiones. Oficialmente se atribuyó el deceso a una úlcera. Sin embargo, hay quienes sostienen que fue castigado por haber asesinado a las mascotas de la prisión, unos gatitos, y habría muerto a causa de una hemorragia interna causada por la paliza. Incluso los rumores que corrían por la época decían que la esposa del director de la cárcel usaba el cráneo del petizo como pisapapeles. Tal vez esa anécdota sea parte del imaginario morboso. Lo que es cierto es que el petizo orejudo existió y se convirtió en el primer personaje tenebroso de la historia criminológica del país. Gregorio Cárdenas Hernández nació en la Ciudad de México en 1915. Solamente 15 días duró su carrera criminal, pero eso le bastó para entrar en los anales de la historia como el asesino serial más popular de México. De niño, Goyo sostuvo una relación enfermiza con su madre, Vicenta Hernández, una mujer dominante que lo reprimió hasta su adolescencia. Pese a ello, el altísimo coeficiente intelectual de Goyo hizo que fuese un estudiante destacado. La encefalitis que de niño padeció causó, sin embargo, un daño neurológico irreversible. A raíz de su enfermedad, Goyo padeció de eneuresis y empezó a dar muestras de crueldad hacia los animales. Se ensañaba torturando pollitos y conejos. Se casó con Sabina Lara González, de quien se divorció poco después.
A sus 27 años, Goyo estudiaba ciencias químicas, era un alumno tímido y esmirriado que utilizaba gruesos lentes. Pero eso no le impidió obtener una beca de Pemex que le permitió continuar sus estudios. Independizado de la sombra de su progenitora, Goyo rentó una casa en la calle Mar del Norte número 20, en Tacuba, cerca del centro histórico de la Ciudad de México. Allí vivía cuando la noche de 15 de agosto de 1942, a bordo de su automóvil Ford, recogió en la calle a una prostituta de 16 años llamada María de los Ángeles González, alias Berta, a quien llevó a su domicilio. Hacia las 23 horas, y después de sostener relaciones sexuales con él, la joven fue a lavarse al baño de la casa de Goyo, instante que él aprovechó para estrangularla con un cordón. Una vez muerta, Goyo llevó el cadáver al patio y allí la enterró. 8 días después, la madrugada del 23 de agosto, Goyo salió de cacería otra vez. En esta ocasión, la prostituta elegida tenía 14 años. A ella le sorprendió que su cliente tuviera una amplia biblioteca en su casa. De hecho, tras llevarse a cabo el acto sexual, se dedicó a mirar algunos de los libros de Goyo. En eso estaba cuando él la atacó con el mismo cordón. A las 5 de la mañana, ocupaba otro sitio en el patio de la casa de Mar del Norte. Fue identificada originalmente como Raquel González León, pero esta chica apareció viva meses después. Para entonces, su hermano había muerto de un infarto por la impresión y la víctima había sido enterrada con su nombre. ¿Quién era la mujer ultimada esa noche por Goyo? Su identidad jamás se averiguó. Los lapsos se iban acortando. Goyo esperó solamente 6 días antes de ir, la noche del 29 de agosto, a buscar una nueva compañía femenina. La encontró en Rosa Reyes Quirós, otra menor de edad que no llegó a acostarse con él. Para entonces, Goyo había descuidado su entorno, su laboratorio estaba en desorden, los libros fuera de su lugar, había ropa sucia por todas partes y el polvo empezaba a acumularse en todos lados. Esto provocó cierta desconfianza en Rosa, quien se dirigió al laboratorio para curiosear sobre su cliente. Allí, mientras veía unos matraces y algunos tubos de ensayo, la atacó Goyo. Rosa presentó resistencia. La lucha fue violenta, pero Goyo triunfó. Sin embargo, la expresión de horror en el rostro de Rosa lo impresionó. Turbado, cavó de inmediato la fosa correspondiente. Se dio cuenta de que ya no quedaba mucho espacio en el patio, así que la amarró de pies y manos. A las 4 de la mañana concluía su faena. El último crimen ocurrió 4 días después, el 2 de septiembre. Goyo cortejaba constantemente a una chica llamada Graciela Arias Ábalos, estudiante del Bachillerato de Ciencias Químicas de la UNAM, quien aceptaba su amistad. Graciela era una alumna modelo y su padre, un conocidísimo abogado penalista, Miguel Arias Córdoba. Ese día, Graciela esperó a Goyo afuera de la Escuela Nacional Preparatoria. Goyo pasó por ella en su auto, supuestamente para llevarla a su casa, ubicada en Tacubaya número 63. Goyo así lo hizo, al llegar afuera de la casa de la chica, y aún dentro del auto, le habló de su amor por ella. Graciela lo rechazó, y entonces él intentó besarla a la fuerza. Ella le dio una bofetada y entonces Goyo, iracundo, arrancó de un tirón la manija del automóvil y comenzó a golpear a Graciela en la cabeza hasta que la mató. La sangre empapaba su larga cabellera. Goyo condujo hasta su propia casa. Bajó el cadáver, lo puso sobre el catre donde dormía, lo envolvió en una sábana y, ya en la madrugada del 3 de septiembre, lo enterró. Para el 7 de septiembre, a petición expresa de su hijo, la madre de Goyo lo internó en el Hospital Psiquiátrico del Dr. Oneto Barenque, ubicado en la calle Primavera, en Tacubaya. Adujo que él había perdido completamente la razón. Allí acudió, el 8 de septiembre, el subjefe del servicio secreto, Simón Estrada Iglesias, para interrogarlo sobre la desaparición de Graciela Arias. Como respuesta, Goyo le mostró unos pedazos de gis y le dijo que eran pastillas para volverse invisible. El investigador recrudeció su interrogatorio y finalmente Goyo se derrumbó, confesó que había matado a la chica y que la había enterrado en el patio de su casa. A las 3 de la tarde de ese día, la policía,
acompañada de Goyo, entró a la casa de Mar del Norte. De inmediato vieron un pie podrido que sobresalía del suelo. Excavaron y hallaron los 4 cadáveres. Goyo los iba guiando. En su cuarto de estudio, los investigadores hallaron un diario, escrito de puño y letra de Goyo que decía: el 2 de septiembre se consumó la muerte de Gracielita. Yo tengo la culpa de ello, yo la maté, he tenido que echarme la responsabilidad que me corresponde, así como las de otras personas desconocidas para mí. Ocultaba los cadáveres de las víctimas porque en cada caso tenía la conciencia de haber cometido un delito. El 13 de septiembre se le dictó auto de formal prisión y fue recluido en el Palacio Negro de Lecumberri, en el pabellón para enfermos mentales. Sin embargo, sus abogados consiguieron que Goyo fuera trasladado al Manicomio General de la Castañeda, supuestamente para recibir tratamiento. Allí le dieron electrochoques y le inyectaron pentotal sódico para determinar si realmente estaba loco o solo fingía. Inexplicablemente, de pronto Goyo obtuvo múltiples comodidades, empezó a asistir a las clases de psiquiatría que ofrecía el director del manicomio, entraba a la biblioteca sin problemas, recibía visitas familiares e incluso se iba al cine con algunas amigas. El 25 de diciembre de 1947, 5 años después de entrar allí, Goyo se fugó con otro interno y partió rumbo a Oaxaca. 20 días después fue reaprendido y alegó que no había escapado, sino que se había ido de vacaciones. Las autoridades decidieron regresarlo a Lecumberri el 22 de diciembre de 1948. Una vez allí, Goyo memorizó el Código Penal, cursó la carrera de Derecho, se convirtió en litigante, realizaba historietas dibujadas por él mismo donde contaba crímenes famosos, e incluso escribió varios libros, entre ellos Celda 16, Pabellón de Locos, Una mente turbulenta y Adiós a Lecumberri. Goyo tocaba el piano que su madre le había regalado, escuchaba ópera, leía poesía, dirigió una revista y comenzó a pintar cuadros. En el penal se casó y tuvo hijos, a quienes mantenía con las ganancias de una tienda de abarrotes que puso dentro de la cárcel. Una vez declaró: a mí me examinaron como 48 o 50 médicos, unos señalaron esquizofrenia, otros una psicopatía, otros diferentes tipos de epilepsias, otros debilidad mental a nivel profundo. Otros, paranoia. Sí, cómo no. En 1976, la familia de Goyo apeló al entonces presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez, quien, al determinar que Goyo era una celebridad, terminó por indultarlo. El 8 de septiembre de 1976, el estrangulador de Tacuba abandonó la cárcel. Poco tiempo después, mientras Mario Moya Palencia era secretario de Gobernación, el Congreso de la Unión invitó a Goyo a asistir a la Cámara de Diputados, donde se le brindó un merecidísimo homenaje. Goyo hizo uso de la tribuna para hablar sobre su vida. Los diputados priistas aplaudieron de pie al primer serial killer nacional y en sus discursos lo calificaron como un gran ejemplo para los mexicanos y un claro caso de rehabilitación. Después, Goyo inauguró una exposición de sus pinturas en una galería de la capital mexicana y recibió favorables críticas, vendiendo todos sus cuadros a altísimos precios. Abrió además un despacho y se dedicó a litigar. Se hizo una radionovela sobre su vida, que tuvo altísimos niveles de audiencia. Incluso, llegó a hablarse en su momento de erigir una estatua con su efigie en la Ciudad de México. Cuando el escritor Víctor Hugo Rascón Banda montó la obra teatral El Estrangulador de Tacuba, protagonizada por Sergio Bustamante, Goyo asistió a los ensayos y desde las butacas ayudó al director a corregir algunos detalles. Sin embargo, terminó distanciándose, molesto por el tratamiento dado al caso, y demandó al director de la SOGEM por plagio, alegando que los derechos sobre la historia de sus crímenes le pertenecían a él. Goyo registró ante derechos de autor la narración de su caso. Sin embargo, tras un peritaje de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, perdió la demanda. Años después, su vida se llevó al celuloide en el documental independiente Goyo, un macabro tributo exhibido en la Muestra Internacional de Cine, realizado por Ricardo Am y Marco Jalpa, basado en una idea original de Verónica de la Luz, quien también lo produjo,
José Estrada hizo una adaptación de su caso en la cinta El Profeta Mimí, y el cineasta Alejandro Jodorowsky filmó Santa Sangre, su espléndida y enfermiza película inspirado en la biografía de Cárdenas. Además, el caso de Goyo se estudia desde hace décadas en criminología y en la carrera de Derecho en la UNAM. Gregorio Cárdenas murió el 2 de agosto de 1999 y se convirtió de esa manera en el asesino serial más surrealista de la historia. El pueblo le hizo canciones, hubo estampitas con su imagen y fue idolatrado por la gente, que aún recuerda su nombre y obras. Los más conocidos asesinos seriales han sido de nacionalidad extranjera, principalmente norteamericanos, pero México también ha dado al mundo algunos asesinos seriales. El primer asesino de nuestro país fue Francisco Guerrero alias El Chalequero, del cual se desconoce el año en que nació, pero sí se sabe el de su muerte, la cual fue en el año de 1910. Se sabe que esta persona asesinó aproximadamente a 20 mujeres en la Ciudad de México durante el periodo de 1880 y 1888, todas ellas dedicadas a la prostitución, excepto una, la cual se trató de una mujer de la tercera edad, esto en el año de 1908. Este personaje se convirtió en un icono de la discriminación y segregación de la mujer durante el México porfirista y de la cultura del machismo mexicano, el cual aún persiste. El chalequero ejerció la profesión de zapatero, no pudo ocultar el odio que sentía hacia la mujer, motivo hasta donde se sabe nunca se casó. Al momento que cometía sus crímenes le gustaba vestir de manera estrafalaria, de acuerdo a algunas versiones de personas que lo llegaron a ver cerca de las personas que mataba, pudieron describir que usaba pantalones entallados, fajas multicolores y chalecos de charro, motivo por el cual surgió su apodo del chalequero. Una característica de Francisco Guerrero es que veía a la mujer como un simple satisfactor sexual desechable. Sus asesinatos estaban marcados por una crueldad desmesurada, pero no tenía fijado un móvil sexual, ya que en sus crímenes no había sadismo, eran meramente por odio. Llegaba a violar a sus víctimas con el fin de demostrar su superioridad y poder, que creía tener entre las mujeres. Como se dijo al principio de este texto, casi todas las víctimas de este asesino fueron mujeres que se dedicaban a dar un servicio sexual, no las mataba por la profesión que tenían, sino porque pertenecían a una población vulnerable, como lo era también su última víctima, que no fue prostituta, sino una mujer de edad avanzada. Poco se conoce de la vida de Francisco Guerrero, se presume que su trastorno de personalidad se debió por un rechazo materno durante su infancia, o posiblemente nunca tuvo una imagen paterna, o tal vez esta representó la muestra de la violencia contra las féminas, como un padre golpeador. La manera de operar de este criminal era de la siguiente manera: abordaba a sus víctimas con el pretexto de hacer uso de sus servicios, después de hacer uso de ellos las amagaba y ultrajaba, para luego estrangularlas hasta privarlas de la vida, por razones que nunca estuvieron claras las decapitaba, para terminar arrojando sus cuerpos en el río Consulado. Durante el periodo que conformó los años de 1808 a 1888 se comenzaron a localizar a las orillas del río cuerpos de mujeres decapitadas, brutalmente golpeadas y cortadas. Las autoridades conservadoras y de buenas costumbres, al tener conocimiento de estos hechos, no se dedicaron a investigar estos crímenes, ya que se preocupaban más por perseguir opositores políticos. Además, la muerte de las sexoservidoras lo veían como benéfico para la sociedad, ya que no existirían este tipo de personas. Por su parte, la prensa fue fuertemente censurada por el régimen, la cual hizo que la atención no se fijara en los hechos. A pesar del poco interés por parte de las autoridades por esclarecer los homicidios, el 13 de febrero de 1888, Francisco Guerrero fue detenido, aceptaba abiertamente su responsabilidad. Fue sentenciado a muerte de acuerdo a lo que dictaban las leyes, pero el mismo Porfirio Díaz revocó la sentencia y esta quedó en 20 años de prisión, los cuales pasaría en la cárcel de San Juan de Ulúa.
Esta sentencia fue hecha después de que se dijo textualmente que las víctimas eran, simplemente putas. Para el año de 1908 el asesino cumplió su sentencia y fue puesto en libertad. Después de algunos meses de obtener su libertad, el 13 de junio del mismo año, el chalequero nuevamente es aprehendido ahora por el homicidio de una anciana a la cual privó de la vida de la misma manera que sus anteriores víctimas. Para ese entonces el régimen porfirista ya estaba decayendo y se venía a venir la revolución. Otra vez la sentencia para este sujeto fue la pena de muerte. En esta ocasión ninguna autoridad pudo intervenir, pero Francisco Guerrero murió de causas naturales en el año de 1910 antes de que fuera ejecutada su muerte.